invito a ponerse en pie. Vamos a orar al Señor para pedirle que Él nos dé su palabra, que podamos aprender más de lo que Él desea enseñarnos y que así pues podamos crecer en nuestra fe y continuar en este camino. Señor, te damos gracias por la bendición de estar reunidos una vez más con nuestros hermanos, con el propósito, Señor, de recibir tu palabra, de ser instruidos, de conocer más de lo que tu palabra tiene para nosotros, que sabemos es un tesoro inacabable, una fuente que sigue brotando, la cual nos sostiene, nos inspira y nos alienta. Te rogamos, Señor, que ilumines nuestro entendimiento, que nos dejes conocer tu voluntad y que, oyendo tu palabra, seamos animados a ponerla por obra. También te pedimos por las personas que todavía no te conocen, que reveles a tu Hijo en ellos para que puedan alcanzar la vida y la salvación. Es nuestra oración por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Y amén. Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos. Hemos llegado ya al capítulo número 11, donde vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación del estudio que estamos realizando los días viernes. Dice entonces la palabra de Dios en Marcos capítulo 11, versículo 12 en adelante. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera. Y lo oyeron sus discípulos. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, la semana anterior, cuando iniciamos el estudio de este capítulo 11, mencionamos que con él estamos iniciando una nueva sección del Evangelio que se va a extender hasta el final del capítulo 12.
y que nos habla acerca de los primeros días del Señor Jesús en Jerusalén. Estos días que Jesús estuvo en Jerusalén son los que más cuidadosamente están documentados en los evangelios. Por eso es que si usted alguna vez ha oído hablar, y de seguro lo ha oído, que se habla de la semana del Señor o la semana de la pasión, aunque realmente la pasión no es toda la semana, sino que son el fin de semana más que todo. Pero son nombres que se le dan. Eso que usted ha escuchado es porque, como le acabo de decir, de esta estancia de Jesús en Jerusalén es que más detalles se dan. Por ejemplo, en este versículo 12, donde hemos iniciado la lectura, usted puede ver que el versículo comienza diciendo al día siguiente. Es decir, esto sería al día siguiente de la entrada del Señor a Jerusalén, que es lo que vimos anteriormente. Pero ve ahora el versículo 19, cuando cayó la tarde, y está hablando de la tarde de ese día siguiente que acabamos de ver en el 12. Ahora mire el 20, por la mañana, es decir, cuando dice cayó la tarde, por la tarde, ahí es el anochecer, van a dormir en Betania, y el 20 habla ya del amanecer del siguiente día, por la mañana, al pasar junto a la higuera, etc. Entonces usted puede ver cómo se van dando todas estas referencias de tiempo, y eso es lo que ha permitido poder reconstruir la secuencia de tal manera que por eso es que se habla de una semana. El otro elemento importante, hermanos, al menos en esta primera parte de esta sección, es que todo este capítulo habla sobre la relación del Señor Jesús con el templo en Jerusalén. Esto, hermanos, era muy importante porque al fin y al cabo es lo que detonó el rechazo del Señor y su muerte. Lo acabamos de leer ahí en el versículo 18, cuando dice que los jefes de los sacerdotes, molestos por lo que el Señor había hecho en el templo, dice que planearon matarlo. Entonces vea cómo lo que el Señor hace en el templo es lo que está provocando un aceleramiento de los hechos que lo van a llevar finalmente a ser muerto. Por eso es importante, hermanos, el lugar que al templo le corresponde. Por eso es de que Marcos dedica todo este capítulo a hablar sobre el tema del templo, porque si usted ve la estructura del relato, por ejemplo, que hemos leído hoy, que no lo leí completo porque el tiempo no alcanzaría que lo veamos de un tirón, pero usted pudo ver que comienza con el relato de una higuera a la cual el Señor va a buscar frutos, no la encuentra y la maldice. Entonces luego va al templo, viene lo que se ha conocido como una purificación del templo, porque expulsa a los vendedores y se va de regreso a Betania. Al día siguiente vuelve y vuelve a aparecer el tema de la higuera, que como ya es el día siguiente, encuentran que la higuera se ha secado. Entonces los discípulos se recuerdan que el día anterior el Señor la había maldecido y efectivamente la higuera ahora estaba seca. Entonces el relato, hermanos, de la higuera, que por ejemplo si usted ve el Evangelio de Marcos, es un solo relato, es una sola unidad. Pero aquí Marcos la ha dividido en dos partes. O sea, Mateo es quien la coloca como una sola unidad. Marcos la divide en dos partes e inserta entre las dos partes del relato de la higuera el tema de la purificación del templo. Entonces ahí tenemos, viendo solamente esa parte, la figura que hemos encontrado otras veces en Marcos,
y que se la he mencionado cuando hemos pasado por ahí, que es el tema del sándwich, en donde Marcos toma una historia, la divide en dos e inserta otra en medio. Lo mismo está ocurriendo acá. La historia de la higuera la divide en dos secuencias, dos unidades, y en medio coloca el tema de la purificación del templo. Pero no es tan simple, no es solo un sándwich, porque después de la segunda parte de la historia de la higuera, otra vez el Señor va al templo y ahí las autoridades vuelven, todavía están molestos por lo que el Señor ha hecho al día siguiente, entonces lo vuelven a retar, esta vez preguntándole: mira, ¿y tú con qué autoridad haces las cosas que haces? Por lo que había hecho el día anterior de purificar el templo. Y luego el Señor le va a dar una respuesta. Entonces vea, ahí todavía se continúa hablando del templo, en el templo. Pero si volvemos al inicio del capítulo 11, que vimos la entrada a Jerusalén, realmente, hermanos, la semana anterior, por causa del tiempo que yo tenía que terminar, no pude presentarle este detalle, pero lo voy a hacer ahora. La entrada de Jesús a Jerusalén es un crescendo. O sea, esa es una figura musical, ¿verdad? Un crescendo, y por eso es que está en italiano, creo que ha de ser. Es cuando el volumen de la música va aumentando, ¿verdad? Hasta que llega a un clímax. Ese es un crescendo. Entonces, la historia de la entrada de Jesús a Jerusalén también está en crescendo, porque comienza, como lo vimos, de la manera más sencilla en una pequeña aldea llamada Betfagé, donde Jesús le da a sus discípulos las instrucciones del burrito que van a encontrar. Pero cuando ya el Señor se monta en él, los discípulos comienzan a colocar sus mantos para que el burrito pueda pasar. La gente comienza a tomar ramas y comienzan a exaltarlo. Es decir, eso se va convirtiendo en una fiesta, en una celebración que va creciendo hasta que cuando entra a Jerusalén, todo esta procesión, digamos, porque es una procesión la que están haciendo. Cuando digo procesión, hermanos, no me estoy refiriendo a una procesión católica, que quizás es la primera idea que se nos viene por nuestra cultura, sino que estoy hablando más bien de las procesiones de los dignatarios, las procesiones de entronización que se hacían en la época. Entonces, es una procesión de entronización la que se está realizando. Las entronizaciones se realizaban en el templo. Entonces, fuera pagano, pero en este caso era judío, pero eran en el templo. Y es ahí donde Jesús se está dirigiendo cuando entra a Jerusalén. Entonces, en los discípulos y en las personas que venían detrás del Señor, que valga la pena también mencionar que todos estos que le están siguiendo son galileos, que han venido con él en todo ese camino que comenzó a relatarse en el capítulo 8 de Marcos y que está culminando en este capítulo 11. Pero estos galileos, hermanos, ellos se van a ir. De hecho, se van. ¿Por qué? Porque acabo de decirle que Jesús permanece una semana en Jerusalén. Y estar, hermanos, en una ciudad donde usted no vive, eso supone gastos. Usted puede decir: bueno, me voy a ir de vacaciones a la playa 2 días, voy a dormir una noche allá. Eso tiene un costo. Pero si duerme 3 noches, tiene otro costo mayor. Y si usted dice: voy a estar ahí 15 días, voy a dormir 14 o 13 noches, hermano, tiene que tener dinero para hacerlo. Entonces, los galileos, aparte de que vienen de un largo viaje con Jesús, al punto que él ha tenido que darles de comer en ese viaje, no pueden estar en Jerusalén mucho tiempo porque no están ganando, no tienen dinero. Entonces, ¿cómo van a comer? ¿A dónde se van a hospedar? Entonces, todos ellos se van, y los que quedan en Jerusalén es la gente que vivía ahí, los jerosolimitanos se llaman. Ese es el gentilicio de Jerusalén, los jerosolimitanos. Entonces, cuando ya se quedan solo los jerosolimitanos, algunos de ellos sabían quién era Jesús, otros no.
Y estos jerosolimitanos son los que van a gritar delante de Pilato que lo crucifique. Entonces no es que la gente haya cambiado, en el sentido de que los que lo exaltaron luego piden que lo crucifiquen. No era la misma gente. Los que pidieron o los que lo exaltaron, que vimos que decían Hosana en las alturas, esos eran los galileos, los cuales se van a ir. Cuando el Señor ya es capturado y luego crucificado, ellos ya no están. Quedan obviamente sus discípulos, los 12, su madre, las mujeres que nunca se separaban de Jesús y eran las que lo alimentaban. Y los jerosolimitanos, que son los que confabulan con los ancianos para gritar delante de Pilato y que lo condenen a muerte. Entonces los discípulos y estos galileos que vienen con Jesús, ellos traían la idea de Jesús venía a eso, a entronizarse como Mesías. Entonces esa algarabía va creciendo, va aumentando y se van dirigiendo hacia el templo, que es el lugar donde se entronizaba. Pero cuando llegan al templo, fíjense, ahí está el templo. Por eso le decía, no es solo un sándwich, sino que el templo se menciona antes del sándwich. Pero aquí viene el tema y el detalle que no alcancé a decirle la semana anterior. Si quiere, leámoslo en el versículo 11. Dice: Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Entonces, mire qué contraste. Es decir, como le digo, es un crescendo, ¿verdad? Donde la algarabía va subiendo, va subiendo. Hoy sí, llegó el momento. Ya va llegando al templo. Hoy sí, ya va a tomar el poder. Y cuando llega al templo, el Señor dice, bueno, ve el reloj. Bueno, no había reloj, ¿verdad? Pero quizás ve el sol y dice, ya es tarde, vámonos a dormir. Entonces toda la gente que venía con esa emoción, con la algarabía de que hoy sí, Él se va a declarar el Rey de Israel. Es como que dijeran, que vayamos a dormir. Entonces, la vista del Señor del templo es un anticlímax, porque el relato ha sido compuesto de esa manera. O sea que va en aumento hasta llegar a un clímax, y cuando llega al supuesto clímax, lo que hay es una caída. Por eso es un anticlímax. ¿Pero qué lo provoca? El encuentro con el templo. Entonces, esa realmente es la primera mención del templo. Entonces, todo el relato de la entrada a Jerusalén tiene como punto culminante o anticlimático el templo. Luego viene el relato de la higuera. Luego el relato de la purificación del templo. Luego otra vez el relato de la higuera. Y luego otra vez el templo, donde Jesús está discutiendo con las autoridades. Entonces, por eso le decía que viendo el centro es un sándwich, ¿verdad? Porque tenemos higuera, templo, higuera. Pero ya viendo toda la unidad, no es tan simple, ¿verdad? Sino que es templo, higuera, templo, higuera, templo. Esa es la secuencia completa. Entonces, lo que Marcos está haciendo, hermanos, hablando literariamente, es algo complejo, ¿verdad? Porque está amarrando varias secciones, pero les está dando un hilo temático. Y todo es alrededor del templo, porque allí está el choque principal. Para entender esto, hermanos, acerca del templo, hay que explicarlo un poco. Lo que ocurre es que para los judíos, el templo no era lo que para nosotros es, por ejemplo, este auditorio. Porque eso es lo que tenemos nosotros, es un auditorio. Claro, nosotros sabemos que en este auditorio lo que se hace es alabar a Dios, orar, predicar la palabra, es decir, se utiliza con fines puramente espirituales.
O sea, está dedicado para el Señor. Eso hace, hermanos, de que nosotros tengamos en este lugar cierto respeto, ¿verdad? O sea, nosotros sabemos que esto es ladrillo, esto es paredes, ¿verdad? Es acero, cemento, ladrillo de barro, ¿verdad? Pero no lo vemos simplemente como cualquier otra edificación, sino que hay cierta reverencia, porque por lo mismo que le estoy diciendo, que quizás este es el lugar donde usted conoció a Jesús, donde lo recibió como Salvador, donde nació de nuevo, o quizás aquí es donde se bautizó en agua, o quizás aquí fue sanado, o quizás aquí hizo su presentación matrimonial, en fin, ¿verdad? Como todos compartimos este espacio, hermanos, por décadas de nuestra vida, ¿verdad? O sea, buenos pedazos de nuestra vida han estado aquí y nos han unido, pero no es tanto, o sea, eso es importante, ¿verdad? El uno con el otro, pero la cuestión es las experiencias, las vivencias que hemos tenido con el Señor. ¿Cuántas veces Dios le ha hablado aquí, hermano? ¿Cuántas veces usted ha sentido la presencia del Señor? ¿Cuántas veces? O quizás aquí usted recibió el bautismo del Espíritu Santo, o recibió dones, o es el lugar donde por primera vez profetizó. En fin, hermano, una serie de elementos y de experiencias que nos hace valorarlo y respetarlo. Pero lo que los judíos sentían por el templo no era eso solamente. Para ellos el templo era mucho más. Para ellos el templo era el centro del universo. El mundo giraba alrededor del templo. Jerusalén giraba alrededor del templo, porque el templo estaba dentro, en esa época, del centro de Jerusalén. Y Jerusalén quedaba no en el centro del país, pero se le consideraba que era el corazón. De todo era Jerusalén. Todo era el templo. Y eso, hermano, había sido alimentado por hombres como Salomón, por ejemplo, que fue el constructor del templo. Cuando se hizo la dedicación del templo, usted recordará que parte de la oración de Salomón fue: mira, Señor, si tu pueblo te desobedece, tú lo vas a esparcir por toda la tierra. Pero ahí donde tú lo lleves, si ellos se arrepienten y en el lugar donde están vuelven a ver en dirección de este templo y oraren a ti, entonces tú tendrás misericordia de ellos y los vas a restaurar. Entonces, ahí Salomón añadió algo, y fue de que, como él dijo, si oraren hacia este templo, hacia esta casa que yo he edificado hoy, entonces la gente comenzó a adquirir la costumbre de orar en dirección hacia el templo. Y eso, hermano, los judíos lo hacen hasta el día de hoy. Entonces todas sus oraciones están dirigidas, como no hay templo, lo hacen hacia Jerusalén, que sería como el equivalente, ¿verdad? No es equivalente exacto, pero el lugar donde el templo estaba. Entonces la oración no tenía validez sino solamente cuando estaba dirigida hacia el templo. Y claro, si usted iba al templo, que ahí era donde Dios oía, porque hacia el templo oraban. Ahí es donde Dios estaba. De manera que ellos, hermano, si Dios estaba en el templo, entonces significa que todo dependía del templo. Y por eso es que ellos consideraban de que si el templo era destruido, eso suponía la destrucción de Jerusalén. No solo de Jerusalén, de Israel. Y habían otros que pensaban que por eso el templo jamás sería destruido, porque no era posible que Dios se quedara sin casa. Bueno, con esto que le estoy diciendo, hermano, y usted lo va relacionando con las palabras de Jesús, cuando él dijo, por ejemplo, no, si de este edificio no va a quedar piedra sobre piedra que no sea removida. Hermano, eso chocó de tal manera que, de una manera que a nosotros nos cuesta comprenderlo, porque tendríamos que tener esa visión que ellos tenían de la vida y del universo, porque todo estaba concentrado en el templo.
Por eso, hermanos, es de que si usted tiene esto en mente de lo que el templo significaba para ellos, usted va a entender otros pasajes de la Biblia, por ejemplo, del libro de los Hechos. ¿Por qué terminan matando a Esteban? Hechos capítulo 7. Porque si usted examina el discurso que Esteban da cuando está siendo juzgado, es un discurso totalmente ortodoxo. O sea, totalmente apegado a la palabra. Entonces, todo eso, hermano, no fue problema. Y con el agravante que dice que cuando Esteban comenzó a hablar, le vieron cara de ángel, dice. O sea, todo estaba bien. Pero ¿por qué lo terminan matando? Porque ya terminando su discurso, viene Esteban y habla del templo. Y le cita las escrituras donde el Señor decía que él no estaba agradado porque este era un pueblo que lo adoraba de labios, pero no de corazón. Cuando llega a tocar el tema del templo, ahí para ellos eso es blasfemia, ahí ya no se puede más. Y entonces cuando lo sacan y lo matan a pedradas. Ese es un pasaje. O sea, uno no lo entiende sino por el hecho, porque uno puede decir, bueno, si todo lo que Esteban estaba diciendo era exactamente y al milímetro lo que enseñaban en todas las sinagogas. O sea, era imposible que ningún sacerdote, ningún fariseo, ningún escriba, ningún doctor de la ley pudiera estar nada en contra con lo que Esteban había dicho. Como le digo, totalmente ortodoxo. ¿Por qué lo matan? Tocó el templo. Y es lo mismo que ocurre con Pablo. Al final del libro de los Hechos, cuando él está testificando delante de los israelitas en Jerusalén, cuando ya lo han capturado, entonces viene y él comienza a contar su conversión, cómo él fue educado por Gamaliel, fariseo, etcétera, hasta que llega el momento de su conversión. Pero hasta ahí todo tranquilo. ¿Cuándo es que la gente lo quiere apedrear? Cuando él dice: estando en el templo, tuve un éxtasis en el cual el Señor me dijo: ve, porque yo te envío a los gentiles. Ahí es donde gritan: este hombre no tiene que vivir, quítalo de la tierra. Y tratan de matarlo. Entonces, el centurión tiene que ordenarle a los soldados que levanten a Pablo así en alto, si no lo despedazan y que lo metan al cuartel. Entonces, ¿pero cuál fue el pecado? O sea, no es pecado, ¿verdad? Pero les tocó el templo. Que en el templo el Señor le había dicho que fuera a los gentiles. ¿Y qué? Dios en el templo, hablando de gentiles, que para ellos es la salvación. No, ese hombre no debe vivir, dijeron. Entonces vea el concepto que ellos tenían acerca del templo. Entonces, esto es lo que va a tocar acá, hermanos. Marcos, y por eso es que dedica todo el capítulo, porque este es el corazón de las confrontaciones entre Jesús y las autoridades, principalmente los sacerdotes, que eran los saduceos. Bueno, explicando, hermanos, lo de la semana pasada, ya se me fue bastante el tiempo, pero vamos a avanzar lo que podamos. Dice el 12 que al día siguiente del anticlimax en el templo, cuando salían de Betania, que es donde el Señor va a dormir todas las noches, Jesús tuvo hambre. Entonces resulta extraño que Jesús tenga hambre porque viene de Betania. Y otras veces, hermanos, hemos hablado de el tema de la hospitalidad en el mundo grecorromano, que era una cuestión sagrada. Entonces, era imposible, simplemente no podía ser que Jesús no hubiera desayunado ese día. Entonces acaba de desayunar y dice que tiene hambre. Pero lo más raro de todo es que es Jesús quien tiene hambre, los discípulos no. Y recuerda que ellos comían más que el Señor. Entonces, ¿cómo es eso de que él sí tenía hambre pero los discípulos no? Porque no se dice que ellos tuvieran hambre.
Esto, hermanos, ha llevado a pensar que Marcos lo que ha hecho acá es componer la unidad tomando relatos que él escuchó o que encontró escritos, que así era las fuentes, diríamos, con lo que estaba siendo escrito el Evangelio. Entonces, lo utiliza para introducirlo acá, y por eso es de que ese elemento resulta no ser concordante, pero como hemos explicado otras veces, eso no les preocupaba mucho a ellos. Media vez pudieran cumplir el propósito teológico que tenían. Dice el 13: viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Como recuerde que esa es la semana de la Pascua, porque el Señor fue muerto en una Pascua. Entonces, lo que ocurría, efectivamente, no encontró higos porque la cosecha de los higos ya había pasado. Sin embargo, hermano, usted sabe de que a veces, hermanos, la naturaleza hace que, aunque cierta época haya pasado, por altura o por condiciones del ambiente, hay árboles que siguen produciendo. Entonces uno tiene la idea, ¿verdad? O sea, yo tengo claro que, por ejemplo, las anonas se acaban en septiembre. Pero a veces, hermano, ya está terminando septiembre y hay anonas. A veces octubre. Claro, hay que rebuscarse, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que aunque la época ha pasado, todavía hay árboles generosos, digamos, que siguen dando fruto fuera de época. Por eso es que Jesús fue a la higuera. Él sabía que la época de los higos ya había pasado, la cosecha ya estaba terminada. Pero a lo mejor, como él tenía hambre, a lo mejor este árbol todavía tenga por ahí algún higuito. Entonces fue y lo buscó, y solo tenía hoja, ya no tenía fruto. Cuando el Señor se da cuenta que no tiene frutos, entonces viene la maldición, versículo 14. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera. Y lo oyeron los discípulos. La higuera, hermanos, lo más probable, lo más seguro, hermano, es que usted ha oído que se interpreta como una figura de Israel. Y es cierto, porque Isaías, por ejemplo, Jeremías también compara a Israel con una higuera. Es valedero, pero realmente, hermanos, la higuera lo que está representando es el templo. Por eso es que Marcos hace este tejido del relato, como lo hemos explicado, que dijimos templo, higuera, templo, higuera, templo. O sea, todo lo está ligando. Y también porque hay similitudes y contrastes. Una similitud es, por ejemplo, que tanto la higuera como el templo eran un fiasco. ¿En qué sentido? Que Jesús llegó a la higuera con el propósito de encontrar un higo tardío, pero que estuviera ahí. Pero no había higos, solo hojas. Y cuando llega al templo, también es un fiasco, porque debiendo ser casa de oración, es cueva de ladrones. ¿Entiende? Ahí hay una relación de similitud, ¿verdad? Porque, digámoslo así, la decepción que Jesús se lleva en la higuera es la misma decepción que se lleva en el templo. Lo uno está prefigurando a lo otro. Pero le dije, no solo hay similitudes, hay contrastes. Un contraste es que la higuera es maldecida, en cambio el templo es purificado. Pero en los dos hay una acción de Jesús. Y si usted quiere, una acción hasta cierto punto agresiva. O sea, porque maldecir una planta, o sea, si nosotros, ni nosotros lo hacemos, ¿verdad? O sea, no tenemos corazón para hablarle mal a una planta, para maldecirla. Y sobre todo, pues, porque
ya no dio aguacate, vamos a maldecir al aguacate. Por eso le digo, es en cierta forma agresivo. Y ya no se diga el tema de la purificación del templo. Marcos no lo menciona, pero los otros evangelios dicen que Jesús se hizo un azote y que con eso sacó a los vendedores. Aquí solo dice que les volcó las mesas. Pero aún si solo hubiera sido volcar las mesas, era, hermanos, una acción enérgica. Jesús no dañó a nadie, no hirió a nadie, pero sí era una acción contundente. Entonces hay similitudes. Entonces, ¿qué es lo que está prefigurando, hermanos? La higuera está prefigurando el templo. Y así como el tiempo para que diera higos ya había pasado, también el tiempo para que el templo diera frutos había pasado ya. Bueno, estaba pasando. En realidad era el día anterior que Jesús había dicho: si supieras lo que en este día tiene que ver con tu salvación. Aquí es el día siguiente. O sea, ya pasó el día. Pasó el tiempo de dar fruto. Y llega Jesús al templo y, al igual que con la higuera, encuentra que no hay fruto. Que ambos son un engaño. Aquel tiene hojas pero no fruto. Aquí hay templo pero no es casa de oración, es cueva de ladrones. Entonces, cuando el Señor viene y maldice la higuera, ahí podemos entender el porqué de esa actitud, como dije, agresiva del Señor. Y es que realmente lo que Él está queriendo representar es lo que viene para el templo y lo que viene para Jerusalén. Porque habiéndolo rechazado a Él, lo que hoy viene, hermano, es ya el juicio. Por eso es que en el capítulo 13, en el templo otra vez, el Señor está diciendo todo lo que va a venir sobre Jerusalén, lo que nosotros llamamos el sermón profético del Señor, donde dice que cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, está hablando claramente de lo que venía. Entonces, la maldición sobre la higuera, hermano, era una maldición sobre el templo. O sea, por eso es que el templo fue destruido. Yo le dije, hermanos, cuando estaba tratando de explicarles sobre cómo el judío veía el templo, le dije que para ellos el templo era la casa de Dios. Entonces, si el templo era destruido, Dios se quedaba sin casa. Entonces, ¿se quedó Dios sin casa? No, Dios cambió de casa. O sea, eso es lo que el judío no sabía y no lo entiende todavía. Y es de que de verdad el edificio que fue construido después de la terminada la deportación, el segundo templo, ampliado por Herodes, fue destruido, como Jesús dijo, no quedó piedra sobre piedra. Pero antes de que ese templo fuera destruido, ya había nacido el otro templo. Nació en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre los primeros creyentes. Entonces, muchos ven en la venida del Espíritu Santo el nacimiento de la iglesia. Entonces, al nacer la iglesia, es lo que luego Pablo, años después, va a escribir en Corintios, ¿verdad? Ustedes son el templo del Señor. Y no me estoy refiriendo a 1 Corintios 6, donde dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu. No, estoy hablando antes de eso, cuando Pablo dice que la iglesia es el cuerpo del Señor, es el templo donde mora el Señor. Entonces, Dios no se quedó sin casa. Realmente, hermanos, nunca se quedó sin casa, porque el templo fue destruido en el año 70. La iglesia nació más o menos ahí por el año 30, 33. Es decir, Jesús ya se había ido de ahí. Dios ya se había venido a morar en la iglesia. Nosotros, pero o sea, no estoy hablando del edificio, estoy hablando de nosotros los seres humanos. Si todos juntos, hermanos, nos vamos al Parque de Libertad, ahí va a estar la iglesia, ahí va a estar Dios morando. Si nos vamos, hermanos, a Camones, o nos vamos a Metapán, o nos vamos donde sea, ahí va a estar el Señor morando. Porque Dios no habita en casas hechas por manos de hombres.
Él habita en la casa que sus manos construyeron, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, Dios nunca se quedó sin casa, sigue teniendo casa. Somos nosotros la iglesia y con nosotros morará por la eternidad. Entonces, Jesús está rechazando al templo. Allí, hermano, usted puede entender, visto desde el punto de vista judío o de los sacerdotes, lo gravísimo que Jesús está diciendo. O sea, era gravísimo. Por eso cuando tratan, hermanos, de condenarlo, de buscarlo culpable, se recuerda cuál fue la acusación. Este dijo: destruyan este templo y yo lo voy a levantar en 3 días. O sea, todo está centrado en el templo. Para ellos eso era lo más grave. Por eso es que la acusación va en torno a eso. Lástima para ellos que los testimonios no concordaban. Entonces, la enseñanza, hermanos, que todo esto nos da es de que Dios no se va a guiar, hermanos, por apariencias, por superficialidad, por la fachada que las cosas puedan tener, sino que siempre el Señor lo que buscó fue la vida interna. No dejemos impresionarnos por las formas religiosas como los discípulos cuando le dijeron: Señor, pero mira, qué piedras, las del edificio, las del templo. Y el Señor dijo: sí, pero tan bonitas las piedras, lástima que ladrones viven ahí, lástima que para robar utilizan ese edificio. Entonces les digo que no va a quedar piedra sobre piedra. Jesús no se dejó impresionar por la exterioridad religiosa, y no lo hace, y por lo tanto lo que quiere de nosotros es la sinceridad de nuestro corazón. La gran lección que Samuel tuvo que aprender cuando el Señor le dijo: tú miras lo que está delante de tus ojos, yo miro el corazón. Porque Samuel se estaba guiando por la altura de los hijos de Isaí, y era el menor, David, el que Dios había escogido, porque vio el corazón. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude para que podamos tener un corazón donde el Señor diga: es que aunque sea un higo, aunque sea un chiquito, sí, Señora, aquí está, hay fruto en mí. Y eso nos libra de la maldición del Señor y de ser rechazados por Él. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Y antes de hacer la oración, yo quiero aprovechar para invitar, si hay con nosotros amigos o amigas que han venido a la iglesia, quizás ya lo ha hecho varias veces, o si es primera vez, hoy usted tiene la oportunidad para poder recibir a Jesús como su Salvador. Hemos dicho que el Señor no se deja impresionar ni se guía por las apariencias o las palabras que uno pueda decir. Él ve el corazón, Él sabe lo que hay en nuestro interior, Él sabe lo que hay realmente en lo hondo de nuestro corazón. No lo que nosotros decimos que hay, sino que lo que hay, Él lo sabe. No lo podemos engañar. Y por eso yo quiero invitar, si alguna persona necesita entregarle su vida al Señor y decirle: Señor, mira, perdóname porque yo he abrigado en mi corazón cosas oscuras, pero hoy me arrepiento, perdóname. Cristo le perdonará, le dará una nueva vida y los frutos comenzarán a brotar en su corazón. ¿Hay alguna persona que necesita recibir a Jesús? Levante su mano ahí en el lugar donde está. Con toda confianza puede hacerlo. Levante su mano en este momento, porque esta es su oportunidad. Queremos orar por usted. ¿Hay alguien que necesita a Jesús? Puede levantar su mano. Venga,
que la puerta está abierta, los brazos del Señor le están esperando. Y hoy es cuando usted está invitada a venir. Levante su mano si va a recibir a Jesús. O si hay alguien que se alejó de Jesús pero necesita reconciliarse, puede levantar su mano también. Y vamos a orar por usted. ¿Hay alguien que se reconcilia? Venga, es el momento para hacerlo. Vamos a orar ya, hermanos. Hago la última invitación. Es el último llamado. Si hay alguien que necesita a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse, levante su mano para que oremos por usted. Señor, te damos las gracias porque tu palabra siempre nos instruye, nos ilumina y nos indica cómo podemos en verdad agradarte. Ayúdanos, Señor, para que nuestra vida sea auténtica delante de ti, que en verdad podamos dar el fruto que tú requieres de nosotros, que no sea solamente hojas, antes que nuestro tiempo, nuestra temporada vaya a pasar. Permítenos dar fruto para que cuando llegue el momento de rendirte cuentas, podamos ser encontrados como tú lo deseas. Esa es nuestra oración por Jesús nuestro Señor.